El Sol recién acaba de ingresar al signo zodiacal de Aries, signo de su exaltación, dando inicio a la primavera, comienzo del ciclo anual de la vida en la Tierra, de modo que en esta ocasión exploraremos el vínculo entre el Sol en la astrología y la figura del Demiurgo, el dios creador en el hermetismo. Es posible que alguna vez hayas escuchado el término Demiurgo, nombre de origen griego antiguo, que quiere decir artesano, artífice, empleado para referirse al dios creador del cosmos. Probablemente este nombre lo escuchaste relacionado con los llamados gnósticos, quienes fueron grupos de cristianos heterodoxos, esotéricos, de una etapa temprana en la formación del cristianismo, y quienes postulaban una perversa divinidad artesana del universo a partir de sus excrementos, mito por medio del cual los gnósticos se expresaban de un modo similar a cuando nosotros decimos que este mundo es una mierda. Los gnósticos toman esta figura de Platón donde se origina. Sin embargo, para el filósofo ateniense, el demiurgo no es malévolo, todo lo contrario. De hecho, los platónicos posteriores criticarán muy duramente a los gnósticos por apropiarse de la figura del demiurgo de este modo. En el caso del hermetismo, también una forma de gnosticismo, pero no cristiano, sino greco-egipcio, se sigue muy de cerca a Platón en su caracterización positiva del demiurgo. Tanto platónicos como herméticos comparten una apreciación del cosmos radicalmente positiva, como bueno, bello e inteligente, e incluso divino en cierto sentido. Además, en el hermetismo, tradición espiritual de la astrología, tanto metafísica como ritual, se vincula el demiurgo con el sol de la astrología, con su simbolismo astrológico, tal como lo veremos en esta ocasión. Nos concentraremos en el Tratado 16 del Corpus Hermeticum en nuestra siguiente contemplación. En el diálogo Timeo, Platón introduce en su narración acerca de la creación del cosmos la figura del demiurgo, el dios artífice del universo. Un creador bueno que, teniendo como modelo el paradigma inteligible, las formas en su totalidad, las esencias de todas las cosas, fabrica el cosmos lo mejor posible, con forma esférica, dotándolo de vida, inteligencia y movimiento, creado como un ser viviente, como la viva imagen de su paradigma espiritual. Conformada por las esferas astrales, el demiurgo fijó el alma del cosmos en su centro, expandiéndola luego todo a su alrededor. Tras esto creó las almas particulares de las que participamos los seres humanos, con una estructura análoga. Es luego tarea de los dioses jóvenes, las divinidades planetarias, modelar las almas segundas o almas inferiores, donde residen las emociones y las terribles pasiones, dice el texto, así como los cuerpos que se añaden a las almas particulares de las que participamos los seres humanos. Cabe resaltar que en este relato acerca de la creación del cosmos, el dios artífice no es la divinidad primera. Esta narración ha de ser comprendida en un sentido metafísico, no en un sentido literal, pues para Platón la creación es un proceso continuo, el universo siendo eterno, no teniendo principio ni fin temporal. En el caso del hermetismo, que comparte con Platón una visión del cosmos como eterno, también la divinidad creadora es una divinidad segunda, no la primera. Esta es una característica común a diversas tradiciones de sabiduría antigua del Mediterráneo y el Oriente Medio. Ocurre en otras expresiones de la mística helena o pagana, de la antigüedad tardía, como en los oráculos caldeos y el mitraísmo, así como en la literatura mágica y mística greco-egipcia, los llamados papiros mágicos griegos, emparentados directamente con el hermetismo. Como mencioné al inicio de este video, el hermetismo es una forma de gnosticismo greco-egipcio, cuya finalidad es alcanzar la gnosis o conocimiento espiritual directo y transformador, al alcanzar la asimilación a lo divino, que significa también asimilarse con el cosmos, armonizarse con este. Hermes Trismegisto es el patrono de la astrología, la magia, la alquimia, pero la astrología no se limita a un aspecto técnico de interpretación de cartas astrales únicamente, sino que consta de un aspecto filosófico, así como de un aspecto remedial, ritual, tanto médico como mágico. El aspecto filosófico está representado por el Corpus Hermeticum y otros tratados aparte de este que se conservaron, como también se preservan al día de hoy algunos tratados de carácter técnico atribuidos a Hermes Trismegisto. De los tratados filosóficos en forma de diálogo que comprende el Corpus Hermeticum, el Tratado 16, subtitulado Definiciones, es un muy breve tratado sintético
donde se exponen algunos puntos de doctrina hermética y en donde aparece una variante muy significativa en lo tocante al dios artífice del cosmos, figura claramente derivada del platonismo, tradición filosófica dominante en el empleo de las argumentaciones y teorías de la filosofía griega por parte del hermetismo, un empleo crítico, según veremos enseguida. De acuerdo con un tratado fundacional del hermetismo, como el primer diálogo del Corpus Hermeticum, titulado Poimandres, hay una divinidad superior o primera, un intelecto o pensamiento que es luz, un dios, padre andrógino, del que surge el verbo o palabra luminosa, hijo de Dios, un logos. Junto con este logos, que es el término griego, o palabra, verbo, el Padre engendra el intelecto o pensamiento demiúrgico, creador del universo. Se trata de la inteligencia cósmica inmanente en el mundo, un Dios artífice que es un intelecto de fuego y aliento divino que permea la creación, el todo, como es comúnmente referido, actualizando así el logos, el plan o ley divina. Ahora, en tanto que el demiurgo es inmanente al cosmos, no está separado del mundo y en cierto sentido se identifica con éste, es decir, el demiurgo se llega a identificar con el cosmos, como Dios segundo, un cosmos eterno, según ya señalamos, y por ello, a su vez, entonces, el demiurgo se identifica con la figura mítica de Aión o Eón, una divinidad también muy significativa para otras tradiciones mistéricas y mágicas helénicas. En los papiros mágicos griegos encontramos diversas invocaciones dirigidas a la divinidad Aión. Leo el siguiente pasaje. Te invoco a ti, el que ha creado todas las cosas, el que es superior a todos. A ti, el Dios que se ha engendrado a sí mismo, el que todo lo ve y todo lo oye sin ser visto, pues tú le diste al sol la gloria y toda su potencia, a la luna crecer y menguar y tener recorridos previstos, sin suprimir nada de la oscuridad primigenia, sino que les has repartido igual medida, pues cuando tú apareciste, nació el universo y surgió la luz, y todo estuvo bien gobernado gracias a ti. Precisamente por esto, todas las cosas están sometidas a ti, cuya verdadera forma ninguno de los dioses puede contemplar. Tú que te transformas ante los ojos, eón de eones. Te invoco, Señor, para que me muestres tu verdadera forma, porque yo sirvo bajo tu universo a tu ángel. Gracias a ti se construyeron cielo y tierra. Te invoco, Señor, como hacen los dioses manifestados por ti para conseguir fuerza. Y podemos observar que entre algunos de los nombres empleados para invocarle están nombres dirigidos al demiurgo, también en el caso del gnosticismo cristiano, como es Abrasax, como es Iao. Pero así como el demiurgo cósmico es identificado con el dios Aión, este también será identificado con el dios Helios, divinidad solar, en paralelo a su identificación con el Sol, el astro rey, como ocurre en el Tratado 16, consecuente con la función solar de creación y gobierno de la vida natural, algo que se expresa en momentos del año, como el actual, la primavera, cuando el Sol ingresa al signo de Aries, signo de su exaltación, posición de fuerza para el astro. El Tratado 16 del Corpus Hermeticum comienza con una suerte de prólogo en donde se hace una crítica a la filosofía griega como mero ruidero de palabras, discursos que carecen de la energía espiritual de la sabiduría egipcia que se trasluce en las enseñanzas de Hermes Tot. Por ejemplo, en el Tratado 23, perteneciente no al Corpus Hermeticum, sino a la Antología de Estobeo, tratado conocido como Core Cosmo, ahí se habla de los sagrados discursos de Hermes, la magia y filosofía santa en la que la posteridad encontrará propósito y guía. Tras este paréntesis inicial, Hermes comienza su discurso invocando al Dios uno y todo, la divinidad a la vez presente en el cosmos, dándole unidad, haciendo de éste una totalidad y a la vez trascendente. A continuación, de un modo muy abreviado, se nos transmite doctrina hermética básica centrada en el Sol como demiurgo. Y digo literalmente centrada, pues entre otras cosas, el Sol es presentado como centro del cosmos, siendo algo así como la materialización de la acción creadora divina. Se afirma en el Tratado 16, parágrafo 5. Pues esta es la forma en que el artesano, quiero decir el Sol, liga estrechamente cielo y tierra, haciendo bajar la sustancia y haciendo subir la materia
arrastrando en torno a él y hacia él todas las cosas, dando todo a todos desde sí mismo, concediendo su luz con generosidad, pues es desde él de donde se difunden las buenas energías, no sólo en el cielo y en el aire, sino sobre la tierra hasta la profundidad más insondable y el abismo. El Sol como artesano del cosmos es un Dios inmanente, su masa es sustancia inteligible, espiritual. La luz sensible que irradia es el vehículo de la luz espiritual. Emplazado en el centro del cosmos, es el garante del orden universal, asegurando la eterna permanencia del mundo, su vida y movimiento. Se afirma también que el Sol es la imagen sensible del cosmos inteligible, del mundo espiritual. Y como último punto resaltado en el tratado se subraya el papel del Sol como líder de los daimones, el jefe de las energías cósmicas. En esta calidad el Sol como artesano cósmico se identifica con el dios Helios, comúnmente concebido como jefe de los daimones, ángeles, héroes, seres espirituales, pero también identificado con el demiurgo del universo, según ya indicamos. Más adelante tendremos oportunidad de explorar el vínculo entre el Sol astrológico y esta extraordinaria divinidad. Por cierto, otro numen solar, como el arcángel Miguel, funge también como líder de las huestes angélicas. Ahora preguntémonos qué significa esto para el microcosmos, para nosotros pues. En la literatura astrológica griega, el Sol corresponde con nous, término griego que designa el intelecto, que no es lo mismo que la razón, sino un principio superior a esta y de donde surge la intuición, de hecho, el conocimiento que ilumina al razonamiento. Este nous lo podemos entender como un sí mismo, ser o principio trascendente del alma. Es el principio de nuestro autoconocimiento y autoconciencia. Aquí reside nuestra genuina individualidad. El Sol significa felicidad, felicidad entendida como autorrealización, llegar a ser quien somos tan plena e integralmente como sea posible. De ahí que el Sol tenga que ver con nuestros propósitos, proyectos, planes y actividades, respondiendo a quién soy y hacia dónde me dirijo. Y en términos del tratado hermético que nos ocupa, específicamente de la noción del Sol como demiurgo, podemos contemplar esta figura en relación al sí mismo, principio metapsíquico que gobierna la experiencia del individuo, la mente cósmica en una escala o dimensión de la experiencia humana, una dimensión de coautores de nuestro destino, no meros recipientes pasivos, de co-creadores, artesanos del cosmos de nuestra experiencia. Esto no lo realiza la persona ni es para ésta, sino que es desde el individuo y para el individuo, que trasciende la persona y donde la felicidad coincide con el bien común. Es decir, no es felicidad en un sentido meramente personal o individualista, en el sentido común del término, sino que, reiteramos, trascendente respecto al egoísmo natural de la persona. Un modelo muy distinto al común y corriente occidental, le llamaríamos. No obstante, esta trascendencia es inmanente en el mundo personal y se expresa como vitalidad, uno de los significados básicos del Sol en una carta astral. Dicho de otro modo, el Sol enlaza o integra, armoniza lo espiritual con lo material, como se expresa hacia el final del tratado. En los últimos parágrafos se habla del Sol como surtido por Dios con el flujo del bien, es decir, la acción creadora. Se refiere nuevamente al Sol como centro, habiendo 8 esferas astrales alrededor de éste, y cómo es que de estas esferas dependen los daimones y de los daimones los seres humanos, de modo que todo y todos son dependientes de la divinidad. Leo a partir del parágrafo 18. Por eso es Dios el Padre de todas las cosas, el Sol el artesano y el cosmos el instrumento de su artesanía. La sustancia inteligible gobierna el cielo a los dioses, las divinidades planetarias, y los daimones, bajo las órdenes de los dioses, gobiernan a los seres humanos, y este es el ejército de los dioses y los seres humanos. Dios crea todas las cosas por sí mismo a través de ellos, y todas son parte de Dios, y si son parte de Dios, Dios es todas las cosas. De modo que creando todas las cosas se crea a sí mismo, y no podría cesar nunca, pues Él mismo es incesante. Y puesto que Dios no tiene fin, así su creación no tiene principio ni fin.